Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches según sea el lugar donde cada uno esté viendo este video. En el momento le deseo lo mejor. Espero de que Yahweh siempre los haya cuidado, los haya prosperado, los haya bendecido. Aquellos que no han sido tan afortunados y han tenido algo, sepan de que la consolación del Padre siempre está presente, aunque nuestros ojos no lo vean, siempre está cercano a nosotros, a darnos todo el apoyo que se necesita en nuestra vida, ¿no? Bien, vamos a continuar explicando, sustentando acerca si el Shabbat es astronómico o no lo es. En vista de los últimos acontecimientos en los Estados Unidos, cuando ha entrado el nuevo presidente y ha hecho reformas muy sustanciales, muy profundas, sobre todo en el tema no económico ni tecnológico, sino en el tema de religión, de fe, es una advertencia para casi todo creyente de que el fin está próximo, pues se está cerrando el círculo para que Norteamérica sea el brazo fuerte para que imponga y dé paso a lo que es la imagen de la bestia, ¿no? No es el tema hablar eso hoy día. Podemos hablar en otro momento. Hoy día estamos hablando que el tema debe ser conocido ya de una manera mucho más clara, puesto que ya el fin está prácticamente al alcance de la yema de nuestros dedos. Estamos chocando nuestras creencias con la realidad, la dura y cruel realidad. Y digo por qué, porque muchos serán chasqueados por creer honestamente tradiciones de que no tienen sustento por ningún lado. Entonces es vital ir ya mostrando al mundo, aunque en realidad no, sino todavía el mundo no, sino mostrando a las personas que son llamadas a ser los próximos mensajeros de esta verdad, de un evangelio restaurado. Una vez que se seleccione, se perfeccione, una vez que se selle a este equipo de personas, serán los que han de enfrentar todos los soberbios enemigos que habrá y que saltarán en el camino cuando se predique el evangelio eterno tal como es. Hay enemigos fabulosos, hay enemigos sutiles, pero los peores han sido sembrados dentro de la iglesia para llevarlos al desvío, porque simplemente no saben cómo, no tienen las herramientas cómo poder juzgar si algo es bueno o algo es malo. Hoy día voy a hacer una introducción acerca del libro, de acá lo tengo en la parte de abajo, que usted está siguiéndome acá, se llama Palabra de Vida, Gran Maestro, el capítulo 11, y hay un capítulo que lo recomiendo mucho, mucho, seas adventista o no seas adventista, creas en Helen de White como profeta o no creas en Helen de White como profeta, pero la esencia que se vierte en este capítulo es muy buena, muy buena. Lo recomiendo. El resto y el sustento serán netamente escritura. Así de que está esta invitación para todos los que quieran saber acerca del tema. Empezamos. Voy a leer lo resaltado porque tengo mucho más dar énfasis a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no?, acerca de comentarios, consejos, porque esa es la palabra en la cual yo me voy en este capítulo que voy a leer, que no es todo, sino una parte del capítulo 11 del libro mencionado, que debiéramos atender. Y por ejemplo, empiezo. El gran tesoro de la verdad es la palabra de Dios. El gran tesoro de la verdad es la palabra de Dios. No son los libros rojos, no son los comentarios bíblicos,
no son las conclusiones de los teólogos, no están en las universidades de teología, no están entre los que estudian los concilios, no están en los padres de la iglesia, no están en pastores, curas, papas, obispos, rabís, quien sea. No está el tesoro de la verdad, sino únicamente en la palabra de Dios. La palabra escrita, una. Segundo, el libro de la naturaleza, o lo que nosotros siempre decimos, la ley natural. Y tres, el libro de la experiencia referente al trato de Yahweh con la vida humana. He aquí los tesoros de los cuales han de valerse los obreros de Dios. En la investigación de la verdad han de depender de quién. ¿Dependeríamos del nuestro pastor? ¿Dependeríamos de los libros que son de una nueva tendencia, de un nuevo evangelio que se están publicando y regando de oeste a este? ¿Serán las facultades de teología? ¿Será esa investigación que ir a una universidad jesuita y a ser graduado, validado para poder decir ante los demás, si yo tengo una titulación en una universidad católica jesuita, quiere decir que mi conocimiento es superior? Pero qué raro. En la investigación de la verdad no necesitamos del conocimiento humano, hemos de depender de Dios y no de las inteligencias humanas. Sigo leyendo acá. Si el que sigue a Cristo, porque así está escrito en el libro original, si el que sigue a Cristo, a Yahshua, al Hijo de Dios, cree su palabra. O sea que si yo digo que soy cristiano y voy a una iglesia y no creo la palabra del Mesías, sino más bien creo la palabra de los teólogos, eso no es seguir a Cristo. ¿De acuerdo? Si tú sigues lo que dice un folleto semanal, dominical, sabático, si tú crees en un libro de teología, en unos comentarios, si tú crees en un dogma, en un credo, en un catecismo, pero no le crees al Mesías en su palabra, no estás siguiendo a Cristo. Tienes la ilusión, te hacen creer de que sigues a Cristo cuando tú sigues al pastor, al teólogo, al sacerdote, que habla según sus palabras y no según lo que está escrito en los evangelios o en la Biblia o en la Torá. Si el que sigue a Cristo cree su palabra y la practica, o sea, no solamente que creer, sino practicar lo que creemos, eso es tener fe, no habrá ciencia en el mundo natural que no pueda entender y apreciar. Ojo, o sea que juntamente con la escritura, la ley natural, ambas se dan testimonio de que están en lo correcto. Si una contradice a la otra, debiéramos ponernos en alerta. Si una de las dos, sea la palabra escrita o la palabra escrita en la ley natural, tuvieran un conflicto, debiéramos poner a revisar en nosotros por qué estamos entendiendo mal o en qué estamos entendiendo mal. Resalto acá, la ciencia natural es un tesoro de conocimiento del cual puede valerse todo estudiante de la escuela de Cristo. Sigo en subrayado y en el énfasis en negrita. Obtendremos una nueva percepción de la verdad. ¿Cuándo? Mientras contemplemos la hermosura de la naturaleza, mientras estudiamos las lecciones en el cultivo del suelo, en el crecimiento de los árboles, en todas las maravillas de la tierra, del mar y del cielo, obtendremos una nueva percepción de la verdad. ¿Y por qué? Porque el mismo dedo que escribió los 10 mandamientos en el Sinaí, el mismo dedo ha escrito en la ley natural los principios, mensajes e enseñanzas que debiéramos atender nosotros. En el otro párrafo, en su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades. Viejas, para decir que algo es viejo, tiene que estar relacionado con el tiempo. Y si está relacionado con el tiempo,
quiere decir que es en el pasado. Si es en el pasado, ¿desde cuándo debemos contar como un pasado válido para estas verdades? Hagámonos esa pregunta. Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo, que dice, él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles son esas verdades? ¿Cuál es ese principio que se puede llamar a viejo de a partir de esa época? Y acá resalto en amarillo, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. ¿Cómo? Quiere decir que lo que nosotros conocemos con la verdad puede ser que esté incompleta. Pues claro que sí. Claro que sí. No hemos llegado todavía en profundizar y en contestar todas las preguntas que en el nuevo desarrollo de la verdad existen y se plantean. En cada época y en nuestra época del siglo XXI hay un nuevo desarrollo de la verdad y hay un mensaje de Dios al pueblo de esta generación. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese desarrollo de la verdad que nosotros tenemos que enfrentar? Y les voy adelantando, una de ellas es la marca de la bestia. ¿Y qué tiene que ver la marca de la bestia con esto? Porque si nosotros no sabemos entender la marca de la bestia, nos van a poner la marca de la bestia creyendo que es el sello del Eterno. Así de que esto se presenta interesante en esta clase, en este video, por esa razón. Porque muchos van a recibir la marca de la bestia en la cabeza o en la frente, o en la mano, por simplemente ignorancia o debilidad o cobardía. Y otros con conocimiento y pleno conocimiento de causa. Después de esta lección, de este video, muchos van a estar mejor preparados para entender cómo Satanás está presentando la marca de la bestia a fin de que sea aceptada entre el pueblo del que se dice ser que guarda los mandamientos del Padre y tiene la fe del Mesías. Las viejas verdades son todas esenciales. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Punto. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Yo les invito a que lean esto más detenidamente cuando se den tiempo. Yo voy a seguir avanzando, esto va a quedar aquí grabado y ustedes lo pueden leer o ir directamente a la referencia para leerlo. Resalto, y ya para terminar, estas palabras, esos consejos que se dan a través del libro Palabra del Gran Maestro, capítulo 11, llamado ¿Dónde hallar la verdad? Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. ¿Cuál es? Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo, el Mesías, declaró: ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo. ¿En qué sentido lo rechazan? En que no se deja corroborar por testigos si lo que están entendiendo del Nuevo Testamento está correcto o está equivocado. ¿Recuerdan ustedes que hay dos testigos en cuanto a la verdad? La Escritura y la ley natural. Ambas se tienen que corroborar una a la otra. Si hay un conflicto entre una de ellas, tenemos que nosotros repasar dónde está en nosotros el problema, porque no hay problema entre la Escritura y la ley natural. El problema está en cómo estamos entendiendo eso. Una vez hecha esta introducción, que es necesaria, vamos a pasar ya al estudio. ¿Cuál es la garantía de la verdad?
¿Cómo sé de que esta verdad que yo creo en mi iglesia, sea adventista, pentecostal, católica, sea mormona o testigo de Jehová? ¿Cuál es la garantía que yo tengo es que es verdad? ¿Solo porque me lo dice un hombre que es buena gente, que lo veo que es carismático, que sabe mucho, que tiene estudios y que por ser y que va con corbata y debajo la axila lleva un libro negro y que canta y que habla bonito y que predica en los púlpitos y que tiene una credencial, ¿es garantía de verdad? Ok, no es la persona. ¿Qué dice esta persona? Me he visto obligado, haciendo un paréntesis, a poner este tema porque lamento mucho que evangelistas de la iglesia en la cual yo crecí y me desarrollé, estos ministros ahora, lejos de presentar el evangelio que salva, están llevando la tea del infierno en los púlpitos. Están presentando un evangelio que yo llamo el evangelio del dragón o el evangelio de la emoción. El evangelio de que no te dicen la verdad, te dicen cosas que sí están escritas en la Biblia. Y aquí voy a poner un ejemplo que he puesto y siempre coloco, que es cuál es el secreto de los falsos predicadores, y por la cual no tienen la garantía de verdad. Si ustedes ven la palabra amor es una palabra que tiene ¿cuántas letras? 4 letras, A, M o R. ¿Qué pasaría si yo, por pedagogía, digo, hay que dividir la palabra amor en las letras que la conforman, la A, la M, la O y la R, y todos escruteamos, precisamente los estudiantes de teología van a ser llevados, estupidizados, diría yo, por el método que utilizan cómo estudiar la Biblia? Entonces, lo primero que hacen es fraccionar, y una vez que está fraccionado, ellos lo que hacen es la palabra amor, que empieza con la A y termina con la R, le dan un giro de 180 grados y vemos que decir, en vez de la palabra amor, dice Roma. Y entonces uno dice, pero eso no es lo que yo he leído. Ah, no, pero dice, pero tú no está la A. Sí, está la A. Busca en tu Biblia si está la M. Y buscamos y está la M. También está la O, ¿no es cierto? Sí, cierto, está la O. ¿Y la R te falta? No, sí, acá la he encontrado. Entonces, tienes las 4 letras, está en la Biblia, entonces tienes que leer como yo te digo que leas. Es no amor como tú lees o has entendido. Para que tú entiendas que no es amor, tienes que pasar muchos años en teología. Mis maestros, yo me voy a validar en una universidad jesuita, porque ahí me han enseñado cuál es la manera de leer la Biblia. Así de que sin quitarte nada de la Biblia, te doy el cómo debes leer. Y lo que lees amor, en realidad dice Roma. Y eso mismo es lo que ha hecho un predicador, diría miserable, porque conociendo lo que vamos a presentar en este momento, lo omite para dar un mensaje que cree que es lo mejor. Este predicador habló de que la unidad es más importante en la iglesia. Y la unidad habla en la Biblia. Y como le digo, este predicador ha hecho lo que le he dicho hace un momento. Tiene la palabra amor, pero yo la secciono y saco una letra y en vez de darle el primer lugar, la pongo al final. Y lo que estaba al final, lo pongo al comienzo. Y de este predicador dice, más importante para la iglesia no es el sábado, dice, ¿no? Esas son palabras que él dice, sino es la unidad. Pero la unidad, siendo un valor genuino y legítimo, no es lo primero, porque lo que ha alterado es lo que le está diciendo Lucas en el capítulo 1, del 1 al 4. Leamos. ¿Cuál es la garantía de la verdad? Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, si nosotros encontramos la palabra amor, debemos siempre tener cuidado
que la primera letra al leerla sea la A. Porque si te quitan el principio de entenderlo y te simplemente ya es fácil darle un giro y darte otra cosa y para que entiendas otra cosa. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Primero hay que investigar las cosas desde su origen, desde el principio, y una vez hechas, escribírtelas por orden. Este es lo que la ciencia neurolingüística de los predicadores están alterando. Están mostrando un evangelio desordenado, mutilado, tergiversado, añadido y después generalizado. Por eso hay tantas iglesias. Por eso dentro de la iglesia, ministros que son reconocidos por muchos, idolatrados por muchos, considerados como que su palabra es ley, porque han estudiado y tienen muchos conceptos famosos, se le cree. Pero como hacían los bereanos, vemos que el principio para entender las cosas es ver las cosas desde su origen. Porque si no, si omitimos este principio, no vamos a conocer y no hay garantía de la verdad. Entonces el versículo 4 dice, todo esto es necesario para que conozcas bien la verdad. Entonces hay personas en las iglesias que por su cuenta, su cerebro lo han hecho ser útil para ellos mismos, porque por algo el Creador nos ha dado una mente, un criterio, el sentido común, para ver las cosas desde su origen, y comparamos lo que dice el origen con lo que dicen los nuevos ministros, los nuevos evangelistas, los nuevos pastores, una generación de pastores que realmente, más adelante voy a comentar, están dejando el evangelio por los suelos y colocan en su lugar lo que les dice la pauta doctrinal de las iglesias ecuménicas. El evangelio se estudia desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte. El Antiguo Testamento no vale ya la pena. Solamente tengamos referencias, y si vamos a contar las cosas del Antiguo Testamento, serán de una manera, ¿cómo decirles? Deliberadamente mal. Una vez que contestamos la primera pregunta, ¿cuál era la garantía de verdad? Ir al principio. Entendiendo la importancia de conocer el orden, leamos por qué entonces la Biblia nos menciona este primer texto. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros debemos entender según lo que el principio de Lucas? En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. El principio es importante. Veamos algunas cosas. Levítico 2:12 dice, como ofrenda de primicias. O sea que principio tiene que ver con la palabra primicias. Segundo, Salmo 111:10, el principio de la sabiduría. Principio, inicio. ¿Cuál es? Que para tener sabiduría no es necesario ir a una universidad. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Si yo veo a un predicador que habla sin este principio de sabiduría, es como que se ha cortado los pies, y si a un árbol le quitamos las raíces, ese árbol sigue en pie o se cae. Es un árbol caído. Los pastores actualmente, como los maestros de religión y los teólogos, han cortado el principio, por lo tanto toda su teología es factible que sea manoseada y llevada con intencionalidad de llevarlos al error. Tercero, otro principio. En el principio era el verbo, otra vez el énfasis. Este era en el principio con Dios, el énfasis. ¿Y por qué es importante? Y lo liga el versículo 3 de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El principio es importante. Quien no entiende el principio de la creación, quien no comprende la primera semana de la creación, está totalmente proclive
a creer cualquier cosa que se le diga. Cualquier cosa que se le diga. Tercera pregunta. ¿Podemos construir la verdad sin conocer el principio? ¿Qué dice la Escritura? Isaías 40:21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Hermanos, esto es una reprimenda para que nosotros veamos a nuestros maestros, veamos a nuestros pastores, qué tal nos han enseñado las cosas desde que la tierra se fundó. Y ese capítulo es el capítulo 1 del libro de Génesis. El libro de Génesis, no bien entendido, se presta a tener puntos oscuros o puntos ciegos. Quien no sabe explicar coherentemente, sin entrar a la fantasiosa idea de la tradición, no sabe la verdad. No hay garantía que en la boca de ese pastor o de esa iglesia o de ese ministerio o de quien sea tenga certeza de la verdad. Así que desconfiemos. El principio, si usted quiere decir que es un hijo que le cree al Mesías, tiene que entender esto que hemos visto. Lo que hemos leído acá. Si el que sigue a Cristo cree su palabra, este es confiable. Y cree en su palabra, como dice acá, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, y el principio del verbo, y ese principio fue el que hizo todas las cosas. O sea, volvemos a lo mismo. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y la primera pregunta que yo le hago aquí a los maestros de religión, a los pastores, es: ¿cuál fue la luz que tuvimos en el primer día de la creación? Le van a decir a algunos que es la luz de Dios, del Padre de su trono. Otros le van a decir que es la luz de las estrellas del infinito. Pues les digo que están totalmente equivocados. Si me pongo a explicar esto ahora, tendríamos para tener 2-3 horas. Hay un video que voy a colocar en la referencia sobre este punto. ¿Cuál fue la fuente de la luz del primer día de la creación? Si no saben con la escritura sustentar con toda coherencia cuál fue la luz del primer día de la creación, son hombres que se han revelado a sí mismos como Nicodemo frente al Mesías cuando estuvieron en esa reunión en esa noche. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, no conoces estas cosas? Pregúntele a todos los que revelan y se señalan a sí mismos y se proclaman a sí mismos que tienen el evangelio correcto. Podrán ser de la institución, podrán ser trinitarios, antitrinitarios, disidentes, nominales, reformistas, lo que usted quiera. Hágale esta pregunta: ¿cuál es la fuente de la luz en el primer día de la semana? Entonces viene esta pregunta: ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Mala, muy mal. Jalón de orejas. Isaías 41:22 dice: traigan, anunciemos lo que ha de venir. O sea, ¿quieres anunciar, quieres ser un proclamador del mensaje de los 3 ángeles en el 4º ángel y decir que se viene el Apocalipsis? Ok, ¿quieres anunciar? Entonces dice lo que dice el texto: díganos lo que ha pasado desde el principio. Qué buena lección encontramos en Isaías. El hombre o predicador o pastor o ministro teólogo que no sepa explicar con coherencia el principio, no es un buen, no hay garantía de que sepa la verdad. No hay garantía. Ya debiéramos ponernos a pensar eso. Y pondremos nuestro corazón en ello. ¿Qué cosa pondremos en nuestro corazón? Cuando sepamos las cosas desde el principio. Sepamos también, una vez que sepamos ese pasado, sepamos también su postrimería
y hacednos entender lo que ha de venir. Esta es una pauta con que podemos nosotros como bereanos saber cuándo un maestro es bueno y genuino y cuándo un maestro tiene la intención de ser bueno pero está totalmente equivocado. Puede ser sincero pero no es honesto. Cuarta pregunta. ¿Qué consejo se nos reitera con mucha importancia? Y vuelve a decir, miren, cuando la Escritura reitera cosas que no nos han dicho, es que estamos omitiendo algo. Pero felizmente existe que dentro de la disidencia de muchos matices se exponga lo que no se dice en las iglesias. ¿Qué dice Isaías 46:9? Acordaos de las cosas pasadas desde los principios antiguos. Ahora, con lo que ya hemos leído, ¿a qué se refiere los principios antiguos? A las cosas hechas desde el primer versículo de Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. ¿Y por qué? Porque Él dice, miren lo que dice el versículo 10, que anuncio lo que por venir desde el principio. ¿Quieres saber lo futuro? Entonces tendrás que conocer bien el pasado. Si vamos a restaurar el Shabbat, conozcamos el Shabbat desde el pasado. Si la gente dice que nunca se perdió el Shabbat, entonces si dicen que los judíos nunca perdieron de observar el verdadero Shabbat con el método apropiado, entonces nunca se perdió el Shabbat. ¿Y qué vamos a restaurar? Entonces deberían ser ellos los que prediquen en los últimos tiempos con, ¿cómo decirles? Como primogénitos, por decirlo de alguna manera, que ellos sean los que llevan a la cabeza la predicación del mensaje del tercer ángel o del cuarto ángel, pero no es así. ¿Por qué los judíos están omitidos en este mensaje? Y ustedes se van a dar cuenta al final de esta serie, si no es desde ahora, por qué los judíos no están involucrados en este mensaje como pueblo. Individualmente sí, pero como pueblo no. La autoridad principal, Isaías 41:26. Y otra vez reitero, ¿quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? O sea, podemos decir que algo es justo, bueno y verdadero cuando no saben cuál es la fuente de luz del primer día de la semana de creación. Si no saben eso, ¿se imaginan cuando estemos con coherencia pensando y razonando sobre los demás días? Parece sencillo, pero con el punto, el primer paso, no está calibrado con la coherencia y los demás textos de la Biblia, ese primer paso mal sincronizado nos dará una marcha totalmente distinta. Por eso, si queremos restaurar el Shabbat, tenemos que ir al pasado. El primer paso, la luz del primer día, ¿cuál fue? Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. Sión es el pueblo de Él, del Redentor, es su iglesia. Él es el que ha enseñado. ¿Y cómo lo ha enseñado? A través de sus libros de Moisés. Ahí está lo primero que Él ha enseñado. Y si nosotros no aprendemos de lo que Él ha enseñado, si nos hemos basado en lo que cree el judío, en lo que cree un teólogo, lo cree la Iglesia Católica como primer comentario de la primera semana de creación, estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Y habiendo abandonado el principio, hemos abandonado la raíz del árbol. Y sin un árbol sin raíz es un árbol caído, hermanos. Ahora, a semejanza del árbol, hay la otra pregunta. Pregunta número 6 o párrafo número 6. La verdad es una cadena de oro, cuyo primer eslabón es el Mesías. ¿Por qué Él es el Mesías, el primer eslabón? Y vuelvo y les digo una cosa. La verdad es una cadena formada de eslabones. Por muy fuerte y bueno que sean los eslabones, si un eslabón, no importa dónde esté, si un eslabón está oxidado, está deteriorado, carcomido,
o podrido, cuando se necesite que la cadena cumpla su función, ¿usted cree que esa cadena va a mantener su propósito? Claro que no. Cada parte del eslabón de la cadena de verdad, cada parte debe ser igual en fortaleza, coherencia, sensatez y sobre todo de haber sido testificada como buena con los testigos que presenta la Escritura. Cada aspecto de la verdad debe ser consideradamente bien demostrado que está en coherencia con la línea general. Entonces, una cadena, para que cumpla su función, primero, el primer eslabón debe estar en su lugar. Y el primer eslabón es que el Mesías es, ¿qué cosa? Él es la imagen de Yahweh e invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es el primer eslabón de la cadena. Él es. Sin ese primer eslabón, estamos encadenando en eso uno a uno, en los eslabones, o la verdad o la mentira. Por eso Satanás procura romper todos los eslabones o cambiar, nos deja toda la cadena, pero va a sustituir o va a podrir, va a oxidar, va a carcomer un eslabón de toda la verdad para que eso no se cumpla. Y el primer requisito de ese eslabón es que el primer eslabón nosotros lo reconozcamos que es el Mesías como primogénito de la creación. ¿Por qué? Y aquí viene lo más importante, hermanos. Porque en el Mesías, fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué tiene que ver eso con el Shabbat y con la verdad? Yo sé que Él ha creado todas las cosas. Ok, sigamos leyendo. No te impacientes. Tranquilo, relax. El Shabbat astronómico es una verdad irrefutable. Y vamos a ver en varios temas, porque es muy largo el tema, vamos a documentar con la Escritura por qué decimos que el Shabbat es astronómico. Pero la primera parte de este eslabón de la verdad es que Él es el principio de todo y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo visible como lo invisible. Aquí hago un paréntesis de aquellos hermanos sinceros, nobles, buena gente, que creen de que el novilunio, que el principio de mes es cuando ven el primer rayito de luz. Hermanos, están total, y disculpen la frase que voy a decir, están brutalmente equivocados. Porque la Escritura habla de que nuestro Mesías es preciso, no de la manera matemática que muchos creen, sino que a través de la evidencia que vamos a dar a través de estos estudios, vamos a ver de que realmente el Mesías es hermoso en la manifestación visible de lo que nosotros vemos. Tanto las cosas visibles como invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunto, si dice que las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, los días de culto que habla la Escritura son para Él, ¿correcto? Es correcto. Y si para Él son los días de culto, ¿no habrá puesto para Él la semana de una manera universal, celestial, para que para Él esa semana la respetemos y para Él el séptimo día de la semana celestial, para Él se pueda cumplir como un Shabbat que Él mismo ordenó en el cuarto mandamiento? Piense lo que le estoy diciendo. Si para Él hizo el ciclo lunar y con Él, para Él puso las pautas de tiempo, para Él, tanto como lo que es la duración del día astronómico, del mes astronómico, de las estaciones astronómicas, del año astronómico, y además, como cada verdad tiene una pauta de desarrollo en estos tiempos, la semana celestial astronómica para Él no es decir cuál es la semana que para Él debiéramos buscar su séptimo día. Tengamos
eso bien claro, hermanos, porque para Él es justamente todas las cosas, no para nosotros. ¿Y que ha hecho el mundo? Tradicionalmente ha dicho, no miren al cielo, eso es idolatrar la luna. Hay muchas personas que parece de que les falta un poco de ácido fólico en la infancia, que dicen de que observar el criterio del ciclo lunar es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy me están llamando, bueno, lo siento, no puedo contestar. Es para Él los tiempos. Entonces, parte 7, el principio o primicia de la vida tiene que ver con la adoración. Eso es lo que decían. Hebreos, vamos a repasar otra vez lo que dice Hebreos 1.6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿por qué le dice primogénito? Porque hemos leído esta parte. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él es lo que fue creado, todas las cosas, lo que hay en los cielos, el sol, la luna y las estrellas, lo que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces entendemos que por esa palabra Él dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, porque Él es el principio de toda la vida y existencia que hay, dice, adórenle todos los ángeles de Yahweh. Cuando Él nace como hombre, los ángeles probablemente dijeron, epa, Él era nuestro comandante celestial, divino, en todo, y ahora es un humano. ¿Debo adorar al humano? Si el único que adoramos es al Padre y al Hijo. Entonces, para que no quede duda, el Padre dice, adórenle, porque Él es el principio. Él está encarnado, pero sigue siendo el origen de todo. Él sigue siendo el primogénito del mundo. Por lo tanto, por esa razón, adórenle todos los ángeles de Dios. La palabra primogénito va muchas veces unida a la palabra de adoración. En 1 Juan 2:24, mire lo que dice. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Pero si a una iglesia no le enseñan el principio de la creación, es fácil decirle que la semana que ahora nosotros comúnmente tenemos es la misma semana de la creación, por tradición. ¿Y por qué la gente le cree? Porque los mismos pastores, ministros y teólogos no saben, ignoran el entendimiento coherente de la primera semana de la creación. Entonces, como ignoran el principio, no pueden permanecer en el principio. Y se le dice fácilmente que la semana actual, que es esotérica, astrológica, antinatural, es la que predomina en su séptimo día llamado sábado, y no la celestial que lo hizo para Él, el creador de todas las cosas. Cristo, el Mesías, hizo para Él el ciclo lunar, no para nosotros. Porque para Él nos está dando la pauta cuando nosotros somos beneficiados con su misericordia. En su semana de 7 días y en el séptimo día de esa semana debe de haber una señal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. La marca de la bestia y la adoración al mal. Si nosotros vemos que la adoración tiene que ver con el principio, ¿qué pasa cuando nosotros no vemos el principio? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. ¿Por qué el Mesías tiene autoridad para ser adorado? Porque Él tiene la autoridad de ser nuestro creador. ¿Entienden? Él tiene toda el derecho de ser adorado, porque tiene la autoridad de tener sobre nosotros y exigir adoración, porque Él es el principio de nuestra existencia. Entonces, la autoridad tiene que ver con el principio de creación, pero ¿cuándo que la marca de la bestia tiene autoridad? Cuando dice que y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que fue inmolado desde el principio del mundo.
de alguna manera la palabra principio, la palabra adoración y la palabra autoridad están mezcladas. Hemos entendido con los textos anteriores que la autoridad de que tiene nuestro Creador para ser adorado es que es el origen de nuestra vida. Pero ¿tiene el dragón autoridad para pedir ser adorada si ellos nunca nos han creado? Y peor aún, ellos no tienen el principio arraigado en el Génesis 1:1. Por eso el domingo, como parte de la semana astrológica, no está ligada al principio. Por eso la semana, cualquier día de la semana secular que nosotros observamos, cualquier día que nosotros pretendamos adorar, no estamos adorando directamente al Padre y al Hijo. Como ellos son pacientes y voy a leer lo que dice acá para que leamos y entendamos bien. Aquí esta partecita vamos a poner acá. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. ¿Cuál es ese desarrollo de la verdad en nuestra época? Saber el principio. Porque sin principio no hay conocimiento del fin. Así de que, ¿por qué la marca de la bestia tiene un gran poder sobre el mundo entero y sobre los que fueron llamados a ser escogidos y sin embargo ellos mismos desecharon esto? Es porque han abandonado el entendimiento de lo que es el principio. ¿Ok? Vamos acá, aquí nos quedamos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué? Y también dice, ¿no? También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación. ¿Tiene autoridad el domingo sobre mi vida? ¿Tiene autoridad el sábado sobre mi vida? ¿Tiene autoridad el viernes musulmán en nuestras vidas? ¿Tiene autoridad la semana secular, astrológica, esotérica, romana? ¿Por qué Roma promueve esta semana? Ellos no están buscando ser el séptimo día. Ellos quieren ser el primer día con un punto de adoración. Y todo aquel, entendamos, todo aquel que siga en esta etapa de creer mejor la evolución, el desarrollo de la verdad, con una semana que se ha comparado con la celestial, con la terrenal, y seguir eligiendo la semana terrenal, es finalmente adorar a la bestia y a su imagen. El principio entonces, haciendo un pequeño resumen, entonces el principio es primogénito, es primicias. El principio de la jerarquía, en Juan 1:1 y en Génesis 1:1, es el Padre Yahweh y su Hijo, siendo su Hijo el principio de todas las cosas, porque lo que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Punto 9. Entonces tenemos el principio, las primicias, y vamos a hablar sobre primicias y primogénito. Génesis 4:4 habla de, por ejemplo, Abel, desde esa época, no desde la época de los judíos. El tema de los primogénitos estaba desde Abel, así como de la época del Edén estaba los primogénitos, estaba el tema de los animales limpios, inmundos, como el caso de Noé. Noé ya sabía de que era limpio, inmundo. El caso de los diezmos estaba ya desde el tiempo de Abraham. Ahí no había judío, no había Torá, no había leyes. O sea, muchas verdades ya existían en el pasado. Y si nosotros, como dije, perdemos de vista el pasado, no tenemos cómo sustentar el futuro. Y Abel ya tenía el concepto de la importancia de los primogénitos. Éxodo 34:19 habla de la importancia del primer nacido, varón, y no solamente primogénito dentro de los hombres, sino también dentro de los animales. También, no solamente en la humanidad, primogénitos en los animales, sino también primogénito en el reino vegetal. No demorará la primicia. Y también vuelve a recalcar, la primogenitura es importante en los seres humanos.
Pero Números 18:13 menciona algo: las primicias de todas las cosas de la tierra. Número 10. Ya tenemos el concepto de principio, primicias y primogénito. Pero la pregunta es, ¿habrá primicias de tiempo también? Hebreos 1:6, repetimos lo que dijimos atrás. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle. Pregunto, todos nosotros tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? No podemos estar todo el día durmiendo. No podemos estar todo el día comiendo. No podemos estar todo el día haciendo el amor. No podemos estar todo el día trabajando. No podemos estar todo el día adorando. O todos los días. Cada cosa tiene su momento. La biología, la ley natural nos muestra que nuestros órganos tienen un ciclo circadiano en el cual cada órgano tiene una pauta de tiempo donde trabaja y donde debe trabajar. Así de que, pregunto, ¿la adoración tendrá también un tiempo destinado? Vamos a ver qué dice la Escritura. Todos los días le dedicamos una etapa, un momento para adorarlo a Dios. Pero hay días en la cual todo el día, la duración de puesta a puesta del sol o amanecer a amanecer, como lo ven algunas personas, todo ese ciclo de 24 horas astronómicas, hay un tiempo de adorarlo. Entonces viene la otra pregunta. ¿Y sobre las primicias de tiempo aplica también? Que dice Éxodo 12:12. Este mes os será principio de los meses. Pregúntale a los pastores adventistas del séptimo día, que ellos guardan el sábado con el único principio de puesta a puesta del sol, porque han abandonado el tema de día, solamente se acuerdan para el Shabbat, ellos llaman sábado a su falso Shabbat. Pregúntele si ellos obedecen y atienden lo que es el principio de mes, si tienen los cambios de estación según los equinoccios o los solsticios. Pregúntele si el año nuevo para ellos es este versículo o es el principio de Roma, y verán que es una hipocresía lo que se lleva en la iglesia y en todos los demás. Los mesiánicos han mejorado bastante. Entonces, si fuera un poco adventista que no he llegado a conocer este desarrollo del tiempo, diría que quienes deberían llevar el sello de Dios y ir a proclamar la verdad del sábado serían los mesiánicos y no los adventistas. Los adventistas son romanizados solamente con decir de que guardan el sábado de puesta a puesta el sol. El resto de tiempo les vale un pepino lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se basan en creer de que todo está anulado. Pero hemos visto que el principio es importante para poder explicar el futuro. Y dentro de eso, la Torá, el libro de Moisés, habla del principio de los meses. El principio de los meses. ¿Qué hay en el principio de mes? El principio de mes está dedicado a lo que es la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. ¿Se dan cuenta? Es un principio importante porque prácticamente habla de la obra de liberación que el Mesías hace en la humanidad. ¿Qué dice Números 28:11? Al comienzo, ese es el primer versículo, habla de los meses, el principio de los meses. Ok. Pero el principio de los meses, como dice acá Número 28:11, ofreceréis en holocausto a Yahweh 2 becerros de una vaca. O sea, no es un día de trabajo. El principio de los meses, lean ustedes las ofrendas que se están dando en ese principio y vean de que es mucho mayor que el de las ofrendas del Shabbat. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en las próximas entregas que vamos a hacer. También la pregunta es, ¿las primicias de tiempo aplica? Bien, aquí Isaías 66:23 dice, y que de novilunio en novilunio, principio de mes, y de Shabbat en Shabbat, los séptimos días, los semanales, toda carne vendrá a postrarse ante mí, dice Yahweh. O sea, los principios de mes es un principio de culto que se tiene que rescatar. Apocalipsis 22:2 nos dice por qué. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y al otro lado del río está el árbol de la vida,
O sea, lo que fue en el pasado es en el presente. Perdón, lo que fue en el pasado es el futuro. Y lo que será del futuro nos hace entender el pasado. Apocalipsis nos muestra el futuro, que el árbol de la vida que hubo en el pasado con Adán también producía cada mes su fruto. ¿Por qué? Porque los Moed, en plural, que adoraba Adán, era uno, para ver cuándo era principio de mes para comer el árbol de la vida y prolongar su existencia, y segundo, para ver cuándo eran los séptimos días del calendario de la semana celestial y que en su séptimo día, Shabbat, descanse. Son hechos astronómicos, tanto el principio de día como el séptimo día. Y entonces volvamos a lo mismo, la marca de la bestia y la adoración al mal. Si alguien, ojo, dice la escritura, si alguien, o sea, un laodicense, y ahorita vamos a ver por qué, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios. ¿Quién está hablando de esto? Esto está hablando el Mesías. Y el Mesías está retando a los judíos, y en esta vez está retando al pueblo adventista, está retando a los mesiánicos, está retando a todos los que guardan el sábado, que si él no es el principio, ¿cuándo abandonó su derecho, su autoridad para no ser adorado según sus principios? El Shabbat dice, acuérdate, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. O sea, el Shabbat está ligado al principio de que Él es el creador. Y por lo tanto tiene autoridad de exigir eso. Y si Él hizo como creador todas las cosas para Él, ¿por qué haría una semana celestial para que no obedezcamos esa semana celestial de 7 días y pongamos nuestra semana caprichosamente en la tierra y obedecer el séptimo día de la semana terrenal? Piensen, hermanos, piensen. Y esto no va a ser aceptado de manera masiva. Esto no va a ser aceptado de manera colectiva. No va a ser aceptado de manera institucional. Por eso, proféticamente, la inspiración del Espíritu Santo le hizo escribir esto a Juan. Si alguien, no todos, quiere hacer su voluntad, escribió Juan aquí, registró lo que Cristo mismo dijo. Si alguien quiere realmente, cree y obedece, conocerá en la práctica si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y eso lo encontramos en el mensaje a la Odisea. Lo que es el pasado mostrará el futuro, y lo que es el futuro mostrará el pasado. En el futuro se pronosticó, se predicó que he aquí el Mesías estaría en la puerta de la iglesia institucional. Los adventistas nominales han votado al Mesías de la iglesia y han puesto su teología, como este pastor que habla de que lo primero es la unidad y no la santidad. Porque sin santidad no somos válidos ante el Padre. Qué infernal es la actuación de este ministro, ¿no? He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. No está dentro de la institución, está afuera. Y si alguno oye mi voz, vuelve a decir el mismo Mesías en el pasado, cuando estuvo en la tierra, que si alguien quiere conocer la doctrina, nos vuelve a decir ahora, si nosotros queremos saber cuál es el Shabbat, tenemos que hacer obediencia a esto. Él ha puesto como creador para él los cielos, la semana celestial. El hombre en la tierra para su humanidad ha puesto la semana terrenal. Hay 2 séptimos días, la celestial y la terrenal. Una es astronómica, la otra es astrológica. Una es de hechura divina, la otra es de hechura diabólica, satánica y demoníaca. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si alguno oye mi voz, no la voz del pastor, está aclarando, no es la voz del... Usted le pregunta a un pastor, le va a decir, como él entiende mal el Génesis y no sabe explicar cuál es el origen de la primera luz del primer día de la semana, todo su entendimiento va a estar basado en la tradición. La semana es la que tenemos actualmente, la misma del Edén. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Yahweh nos bendiga en este estudio. ¿Ok?
Y creo que hemos cumplido nuestra meta de hacer 1 hora esta exposición. Estudiemos, hermano, los textos. Veamos el principio. Es otro ángulo cómo se presenta la verdad. Yahweh sea con nosotros.